Mis panas, espero que estén muy bien. La verdad tenía muchos días que no subía video, pero muchas personas me han preguntado, cuando el creador de contenido dice eso, es mentira. Nadie te ha preguntado nada, nadie ha notado tu ausencia, pero uno lo dice por protocolo. Muchas personas me han preguntado ¿qué es lo que me han preguntado muchas personas? Bueno, el caso es que tenía varios días que no subía contenido. Y yo sé que muchos de ustedes ya se olvidaron de mí, entonces yo me voy a presentar de nuevo. Soy mecánico automotriz, subo videos a YouTube porque soy youtuber, porque eso hacemos los youtubers, pero mis videos tienen un plus diferente, que es la parte analítica. Me gusta mucho analizar las cosas, me gusta mucho irme a la profundidad del funcionamiento del sistema para poder entender cómo fallan. En los últimos días he estado navegando a full por Facebook. He estado acostumbrándome a esa plataforma, abrí una página de Facebook. En Facebook estoy subiendo exactamente lo mismo que subo en YouTube. Así que si usted me sigue en YouTube, no le voy a decir que me vaya a seguir en Facebook, porque se va a conseguir con lo mismo. Pero Facebook sí tiene algo especial que me gustó mucho, que yo no conocía, y es la parte de los foros. Las personas se anichan ellas mismas. Hay el club del Chevrolet, el club del Chevrolet Corsa, el club del Chevrolet tal, de Ford tal, de Mazda tal. Entonces, todas las personas que tienen un vehículo en específico se agrupan y hablan temas muy específicos acerca de ese vehículo. La mayoría no son mecánicos y eso me encanta, porque el que sea usuario entusiasta que quiere investigar acerca de su propio problema es una persona muy permeable a la información. Es decir, uno le puede disparar una metralleta de información y esta persona tiene la capacidad para asimilarla. Cosa que no pasa con los mecánicos. El mecánico, como ya tiene experiencia, la cosa que yo le dé, la información que yo le dé, hace resistencia. Y esa resistencia normalmente es un desgaste. Yo no tengo paciencia y lo mando a joder a su madre muy rápidamente. Entonces he disfrutado mucho esta interacción por estos foros. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te menciono todo esto? Porque este video nació de una idea que vi en uno de estos foros. Yo empiezo a participar, ando con el teclado taca taca, dándole ahí durísimo, más duro que como suenan los cigüeñales estos que me escriben ustedes, traca 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 traca. Y han salido muchos temas. Tengo todo ese pizarrón lleno de temas que quiero hablar, y son ideas que salen de ciertos comentarios de ahí de Facebook. Entonces este video se podría decir, sin romanticismo, se podría decir que se lo voy a dedicar al Club EcoSport, al Club de la Ford EcoSport, porque de ahí saqué este tema, de ahí saqué el interés por hablar de este tema. Me encantaría poder saludar a la persona que tenía este problema, pero como todavía estoy bastante indio con el Facebook, se me cerró la página, no lo volví a encontrar, no sé ni siquiera dónde está el tema, no estoy 100% seguro que era de la Ford EcoSport, pero vale la pena mencionarlo porque estoy viendo muchas cosas ahí. Ustedes saben que yo soy mecánico de Mazda, aquí en Argentina no existe Mazda, yo soy fanático de Mazda, aquí no existe Mazda, entonces lo más cercano a Mazda aquí es el motor Duratec de la EcoSport, que es un motor Mazda. Para que sepan, el motor 2.0 de tu EcoSport es marca Mazda, aunque diga Ford, es Mazda. Y Papaito se lo conoce de punta a punta porque trabajé muchísimo con eso. En mi canal vas a conseguir mucha información de eso. Sin tanta introducción, ahora vamos a darle candela a esto. ¿De dónde sale el tema que vamos a hablar hoy, que es una clasecita así de media horita de los sensores? ¿Qué son los sensores? ¿Cómo se come eso? ¿Para qué están ahí? Si antes no había tantos sensores y los vehículos andaban de mil maravillas. Entonces, el tema sale de que hay un compañero del club, creo que es de la EcoSport. Si no es de este club, fue del Astra o fue del Vectra, o porque me metí en todo. Donde veo club de tal, me meto. De la Volkswagen Surán, de todo me meto. Estoy foreando en todo eso. Donde veo una pregunta interesante, taca, 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 taca. Me gusta, me siento bien. De hecho, hermano, ya vienen los 40 años y se siente. De hecho, muchísimo antes de que existiera mi presencia en YouTube, yo foreaba. Antes no existían
tantas redes sociales, existían foros, páginas del Club Mazda, página del Club Renault, página www.clubchevroletcorsa.com, cosas así existían. Ahora tenemos estos pequeños nichos gracias a las páginas como Facebook y volví, digamos, a esa era donde todo empezó. Yo escribía mucho en estos clubes te estoy hablando hace 10 años atrás y ahora volví a eso y me gusta. Entonces estoy bastante activo por ahí. Pueden seguirme por allá e interactuar conmigo antes de que se me pase el vicio, antes de que se me pase la manija, como le dicen aquí, y los mande a la verga a todos otra vez porque me fastidian. El caso es que este compañero comenta que le mandó a arreglar el motor a su vehículo. El mecánico hace el trabajo y le entrega el vehículo, pero queda humeando, queda botando humo por el escape. El mecánico le dice que eso es normal. El mecánico dice lo que dicen algunos mecánicos, eso es normal, llévatelo así, hay que esperar que asiente, eso se le va a calibrar y se va a corregir solo, ese ruido se le quita a los días, ese consumo de aceite desaparece, ese humeo es normal. Señores, para empezar, un paréntesis aquí, ya yo lo he dicho mucho, eso es una estupidez. Si yo te reparo el motor, cuando yo te entregue la llave, usted ese mismo día se puede ir de viaje si le da la gana. Eso son pendejadas que hay que esperar que se arregle solo, que se asiente. Eso son huevonadas. Si en efecto, yo considero que está humeando y esa cantidad de humo se le va a quitar, hasta que no se le quite yo no te entrego el vehículo. No te lo voy a entregar con un ruido diciéndote que eso se quita solo, ni con un humeo diciéndote que ese humero se quita solo. Eso es una estupidez. El mecánico se mandó una cagada y ahora quiere salir de eso. Eso es todo. El caso es que este mecánico le dice que ese humo que está botando por el escape, este vehículo con ese motor recién reparado, es a causa del sensor de oxígeno. No estoy 100% seguro de que esas fueron las palabras, pero sí estoy 100% seguro de que lo que leí fue que decía que el mecánico le estaba achacando la responsabilidad del humo a un sensor. A lo mejor me inventé lo del sensor de oxígeno, pero decía un sensor. Entonces, yo voy a mencionar en este video lo que me parece que son los sensores como que los más populares relacionados a humo. Hay un montón de sensores. Aquí te voy a enseñar dos conceptos que yo manejo muy básicos. Esos conceptos los vas a adaptar a cualquier sensor. Y aparte te voy a hablar de unos 3 o 4 sensores muy específicos. El sensor de oxígeno, el sensor MAF, y 2 sensores más que no me acuerdo cuáles son. Entonces, bueno, vamos a analizar eso. ¿Qué es un sensor? ¿Qué tiene que ver con el vehículo? ¿Qué relación podría tener con el humo? ¿Qué posibilidades hay de que un motor recién reparado esté consumiendo aceite? ¿Y qué posibilidades hay de que ese humo o ese consumo sea a causa de un sensor? No es mi opinión subjetiva, es el análisis que yo hago y en base a ese análisis yo tomo una decisión, pero usted siéntase libre de tomar su propia decisión, de tener su propia opinión, siempre y cuando analicemos lo mismo. Yo puedo ver un metro de encaje negro y usted puede ver a un negro que le está encajando. Primero, ¿qué es un sensor? Es un dispositivo que transforma, vamos a decirlo simple, sencillo, vamos a entenderlo. Es un dispositivo que transforma una magnitud física, una condición física en una señal eléctrica. ¿Por qué? Porque la computadora, que es la que controla la inyección a nivel global, tanto de la inyección como de los demás sistemas, entiéndase ABS, transmisión, control de tracción, etcétera, 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 todos estos sistemas que cada vez están más involucrados electrónicamente. La computadora que controla todos estos sistemas en función pues, del objetivo que tenga ese vehículo y de las demandas que nosotros le demos, no entiende lo que significa alto, bajo, ancho, angosto, frío,
caliente, rápido, lento. La computadora no entiende esto. Todo lo que acabo de mencionar son magnitudes físicas, alto, bajo, esas son magnitudes físicas. El sensor convierte la condición de esa magnitud física en una señal eléctrica para que la computadora pueda entender en qué condiciones está esa magnitud física. Vamos a ponerle un ejemplo más trivial, más fácil de entender. Nosotros hablamos español, la computadora habla electriñol y el sensor es un traductor. Nosotros decimos algo, el sensor lo traduce a un lenguaje que la computadora puede entender. Entonces, el sensor es un dispositivo que transforma una magnitud física en una señal eléctrica. El sensor es un dispositivo que traduce el lenguaje de una condición física a otro lenguaje que la computadora puede entender, y este lenguaje son señales eléctricas. Eso es un sensor. Muy simple, muy fácil. Tipos de sensores. Hay una infinidad de sensores en el motor y en el vehículo en general, desde la placa, de la patente delantera hasta la trasera, de largo a largo en ese vehículo hay un montón de sensores. Pero si los hablamos todos, no terminamos nunca, y este video duraría 10 años y cuando termine ese video ya inventaron 1.000.000 de sensores más. Por eso yo los clasifico solamente en dos tipos de sensores. Los sensores que emiten una señal digital y los sensores que emiten una señal analógica. Dos tipos de señales nada más. Dos tipos de sensores. En base a este concepto que te voy a dar, usted ve, según su propio análisis, su propio criterio, después del entendimiento de esto, usted ve en cuál de las dos bolsas va a meter al sensor que usted se está imaginando. Si hablamos de sensor de oxígeno, si hablamos de sensor tal, ya podemos decir ese sensor es digital, aquel sensor es analógico. Eso es lo que yo quiero. Por eso intento hacerlo lo más simple posible. Sensores digitales son los que sensan rotación de giro. Por ejemplo, sensores que están midiendo el ABS, el giro de la rueda. Es el mismo sensor también que mide, calcula la gestión del control de tracción. Eso tiene que ver con el giro de la rueda. Sensor de cigüeñal, sensa la rotación del cigüeñal. Sensor del árbol de leva, sensa la rotación del árbol de leva. Sensor de velocidad, sensa la rotación de un eje que está en la transmisión, para convertir esa magnitud física, esa rotación, en una señal eléctrica. La computadora recibe esa señal eléctrica, la entiende en su lenguaje y toma decisiones. Por ejemplo, el sensor del cigüeñal es un traductor, ¿no?, de lenguaje. Él gira, él cuenta las vueltas que está dando el cigüeñal, pero si el sensor le dice a la computadora, el cigüeñal está dando 10.000 vueltas, la computadora no sabe qué verga es una vuelta. Ahora, el sensor le envía una señal eléctrica a la computadora con un voltaje muy específico. Vamos a poner que este voltaje son letras en un lenguaje, en un abecedario que la computadora entiende, y ella con estas señales eléctricas puede entender que ese cigüeñal está girando a 10.000 vueltas. Toma decisiones en función de eso. ¿Qué decisiones tomaría, por ejemplo, la computadora en función de las vueltas que está dando el cigüeñal? El pulso de los inyectores, el pulso de las bobinas, etcétera, etcétera, etcétera. Toma decisiones básicamente a partir de la pauta del pulso de las bobinas. Cada fabricante, cada vehículo establece en el software de la computadora qué debe hacer esa computadora con la información del sensor de cigüeñal. Por ejemplo, todos los motores del mundo, en función del giro del cigüeñal, la computadora pone la pauta del pulso de las bobinas. Pero habrán otros vehículos que adicionalmente, gracias al giro del cigüeñal, la computadora activa la bomba de combustible. Y eso no se ve en todos los vehículos. En algunos sí, en algunos no.
En otros vehículos la computadora pone la pauta también de los inyectores. En algunos vehículos sí, en algunos vehículos no. En algunos vehículos, en Mazda, toma la pauta de los inyectores el sensor del árbol de leva. Pero en el Corsa, lo recuerdo, toma la pauta de los inyectores es el sensor de cigüeñal. Entonces, cada marca, cada vehículo, cada modelo va a tener su propio protocolo de funcionamiento. Sensor del árbol de leva también puede tomarse en cuenta para X cantidad de cosas. Eso depende de lo que tenía en la cabeza el tipo que hizo la programación en ese vehículo. Entonces tenemos por este lado, en esta bolsa, sensores de rotación. Básicamente lo que hacen es sensar el giro de un eje en la rueda, en el motor, en la transmisión, donde sea. Estos sensores digitales lo que hacen es sensar el giro de un eje, la rotación. ¿Y por qué se les llama digital? Porque la señal que veríamos nosotros en una gráfica, en un osciloscopio, sería cuadrada. Más profundo, más complicado, más complejo en el curso. Doy un curso, por cierto, si no sabían, tengo un curso que se llama Piensa como BD2, donde profundizamos muchísimo esta parte. Ahorita lo que quiero es que entendamos, pues, por encimita, como para poder nosotros defendernos de la ignorancia del mecánico y nosotros poder entender, porque donde le llevamos el auto a un mecánico que no sabe, el tipo, cuando se le acaben las ideas, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a sacar este instrumento y va a empezar a tirar flechas a ver si acierta una. Y en cada desacierto que el mecánico tenga, no solamente nos cuesta tiempo y dinero, sino que puede empeorar la situación del vehículo. Y cuando venga otro mecánico que sí sea bueno, que sí sabe, ya hay un daño irreparable. Por ejemplo, se puso este mecánico, tira flechas, se puso a rectificar algo que no había que rectificar en el motor. Por ejemplo, la rectificación no se puede deshacer. Ya ahí habría que ir para adelante con eso. Entonces, por eso es mi intención en este video, darles un poquito más de recursos para que ustedes puedan por lo menos tener un poco de conocimiento para detectar si el tipo es bueno o no, si el mecánico es confiable o no es confiable. Sensores analógicos. Ya hablamos de los digitales, ahora venimos con los analógicos. Los analógicos son los que sensan una magnitud física variable, como por ejemplo la temperatura. Cuando nosotros prendemos el vehículo en la mañana puede estar a 0 grados, si estamos a menos de 0 grados podría estar a 0 grados y ese motor va a buscar llegar a su temperatura nominal. En la EcoSport, por ejemplo, en la 2.0, la temperatura nominal es 104 grados, es decir, cuando llega a 104 grados, ese motor es donde se siente fresco como una lechuga. Es su máximo punto de eficiencia y efectividad. Pero cuando yo lo prendo en la mañana, no pasa de 0 grados a 104 grados. Hay un rango de temperatura que se va cumpliendo. 10 grados, 20 grados, 30 grados, hasta que llega ahí. Y cuando yo apago el motor, porque llegué a destino, la temperatura empieza a descender también paulatinamente de manera gradual. 104, 100, 90, etcétera, etcétera. Los sensores analógicos son los que sensan este abanico de variables. Entonces, en este ejemplo tendríamos el sensor de temperatura. Por ejemplo, ese sensor va variando, va sensando la variación de la temperatura. ¿Qué otro sensor analógico podríamos tener? El TPS. Nosotros pisamos el acelerador, pero no pisamos a fondo todo el tiempo. El acelerador es graduable. Lo metemos mucho, lo pisamos a cierta profundidad y lo sacamos un poco menos, lo metemos un poco más y así vamos. Entonces, esa variable, el TPS la va sensando. Y esa variable es analógica. Entonces, el sensor TPS también entraría en esta bolsa de señal analógica. Sensor MAF, sensor de oxígeno, sensor de temperatura del aire, sensor de presión de aceite, sensor de... O sea, analicen estos dos tipos
de señales. Una es la señal digital, que lo que dice es sí o no, sí o no, blanco, negro, blanco, negro. Hay un off, on, como prender y apagar la luz. Esa es la señal digital. Y la señal analógica es un rango, de poquito más o menos, un poquito más, full, viceversa. ¿En qué bolsa meteríamos a ese sensor que usted se está imaginando? ¿En qué bolsa meteríamos, por ejemplo, al sensor de pistoneo? Hay que analizarlo y en base a ese análisis nosotros podríamos deducir el sensor de pistoneo es un sensor digital o es un sensor analógico. Ahí les dejo esa tareita, échenle coco a eso, que es parte de lo que yo intento transmitir. Es parte de mi mensaje, es parte de lo que yo quiero enseñar y es esa necesidad de curiosidad siempre. Curiosidad y necesidad. Son dos planetas que se te tienen que alinear en la cabeza para que no te vuelva a joder un mecánico más nunca. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema EFI. ¿Sí es el sistema EFI? Ah, no, mentira. Vamos a dar unos ejemplos de unos sensorcitos que tengo por aquí. Mis panas, aquí tenemos una animación del sensor MAF, el sensor MAF. Vamos a ver esto que está pasando aquí. Podemos ver, este es el dispositivo como tal. Normalmente esto lo vemos así, puesto en el intake, justo después del filtro. Los vehículos que lo tengan, no todos lo tienen, porque aunque tengamos un vehículo nuevo, puede ser tecnología vieja, entonces no tiene este componente. Pero en un vehículo completo, en un vehículo electrónicamente completo, en un vehículo moderno, electrónicamente tiene que tener el sensor MAF. Si no lo tiene, así sea nuevo el vehículo 2015, 2018, y no tiene esto es porque es tecnología viejísima. Vivimos en países pues tercermundistas y ya saben cómo es esto aquí. Hasta el coronavirus llegó fue después. El coronavirus empezó en China, en Estados Unidos, en Europa, en países desarrollados y después fue que vino para acá. Si las pestes llegan tarde, la tecnología también. Entonces, tal vez no lo tenga, pero en caso de que lo tenga, debe estar después del filtro, donde empieza el recorrido que hace el aire hasta el interior del motor. Aquí podemos ver en estas líneas, identifican el flujo del aire que está teniendo. Esto es el exterior del ambiente y esto de este lado podríamos poner que es el camino que toma el aire para llegar al interior del motor. Podemos ver en el interior que hay dos cositas, vamos a llamarla técnicamente así, dos cositas. Algunos son un filamento, otros son una plaquita, pero el caso es que estas dos cositas se calientan, aumentan su temperatura. A medida que el aire va pasando, estas cositas se van enfriando. Entra más cantidad de aire y las cositas se van enfriando. El caso es que estas cositas calientes, a medida que se enfrían, varían una resistencia eléctrica. De este lado vemos en esta gráfica que en el eje de las X vemos masa, que son kilogramos por hora. Cuando nosotros usemos el escáner, porque yo confío en que si estás interesado en este tipo de video es porque ya estás metiendo el escáner o porque ya quieres aprender a hacer eso, cosa que también te puedo enseñar, cosa que también te puedo colaborar ofreciéndote un escáner que yo considero que es el que más puede completar tus expectativas porque es el que yo uso. Eso es otro tema, pero también te puedo colaborar en eso. En estos escáneres vamos a ver esta medición del sensor MAF es en gramos por segundo. Aquí en esta gráfica está en kilogramos, pero normalmente los vamos a ver en gramos. Gramos, miligramos, no importa tanto, pero me pareció oportuno mencionarlo. El caso es que aquí en este eje de las X vemos la cantidad que entra en kilogramos. 30 kilogramos, 60 kilogramos. Obviamente, mientras más cantidad de aire está entrando, es porque el acelerador está pisándose más a fondo. Mientras más cantidad de aire está entrando, más aire está pasando por estos cositos que están calientes, o sea que se están enfriando. Mientras más se están enfriando, la señal de voltaje va
variando. En este vemos que mientras más cantidad de aire entra, más aumenta el voltaje de ese sensor. Eso puede variar también según el vehículo, la marca, el modelo. Es decir, aquí hay una ascendencia de 1 voltio a 5, pero en otros puede ser al revés. Puede haber una descendencia de 5 a 1. Eso nos lo irá diciendo la experiencia. Pero básicamente así funciona un sensor MAF. La computadora está enviándole por uno de estos 5 cables, a ver cuál es, por el cable número 2, le está enviando 2 voltios al sensor. Ah, bueno, sí, aquí están estas cositas rojas que yo no veía. Le está enviando 5 voltios al sensor. En función de la temperatura que tengan los cositos estos que están calientes, ellos van a permitir el retorno de 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, según la cantidad de aire. Cuando la computadora reciba la respuesta de 1 voltio, de 2 voltios, de 3 voltios, ella sabe que esa cantidad de voltaje significa la cantidad de aire. El sensor lo que le está es traduciendo la condición física. Y en base a esa respuesta que ella está obteniendo, ella toma decisiones, como por ejemplo ajustar la mezcla aire-gasolina, ampliar el ancho de pulso de los inyectores, colaborar con la pauta que la computadora toma en cuenta para la apertura de los inyectores. No es determinante, la determina por los sensores digitales, pero también toma en cuenta esto para ver, esos son protocolos de la computadora. Estoy intentando ser lo menos técnico posible, porque no quiero caer en la pendejada de yo soy ingeniero. Entonces, como yo soy ingeniero, hablo como la mierda para que no me entiendan un carajo, pero sí les llegue el mensaje de que yo sé demasiado, de que soy una eminencia. No quiero hacer eso. Yo estudié en la universidad y sufrí mucho con ese tipo de profesores mamagüevo que lo que querían era decirme que ellos sabían mucho, pero no se preocupaban porque yo entendiera. Entonces no quiero caer en eso. Por eso intento ser lo menos técnico posible, porque lo que me interesa es que entre en tu cabeza esta información. Más adelante, cuando vamos escalando niveles, sí nos vamos a ir poniendo más serios, más técnicos. Podemos ver aquí que alante del sensor MAF hay una malla. ¿Para qué es esa malla? Y justo después de esta malla está el filtro del aire. Entonces tenemos el filtro y aparte del filtro tenemos esta malla. ¿Para qué está esa malla ahí? Porque si se mete una mariposa, si se mete un zancudo, si se mete un condón volador y se atraviesa y se pega en una laminita de esta, el registro del sensor sería errático. Ahí exageré, pero algo muy real que sí he visto. Yo saco este sensor y tiene un insecto atravesado ahí. Así como se atraviesan los insectos en el radiador cuando nos vamos de viaje, así se puede atravesar uno aquí. Si este sensor me empieza a dar un registro errático porque hay un organismo no vivo que se atravesó y quedó clavado ahí, un zancudo, una mosca, plácata, quedó clavado aquí, entonces la computadora está recibiendo un registro errático de la cantidad de aire que entra en el motor. Y resulta que la mezcla aire-gasolina tiene que estar balanceada. Ese balance se llama estequiometría. La mezcla tiene que ser estequiométrica. Pero si la computadora cree que está entrando una cantidad de aire y no es así, entonces la mezcla no se balancea correctamente. En este caso se atravesó un zancudo, el sensor está registrando de manera errática y le da una señal errática a la computadora. La computadora cree, por ejemplo, que están entrando 120 kilos por hora de aire y no es así, está entrando más. Debería entonces, si entra más aire, debería entonces meter más gasolina, más nafta, más combustible. Pero la computadora cree que está entrando menos aire, entonces la cantidad de combustible que mete es en función del aire que está entrando. Resulta que ese motor necesita más gasolina, la computadora no lo sabe y ahí se da una mezcla pobre. Empiezan fallas de un déficit de combustible. ¿Qué va a hacer el mecánico? Se dañó la bomba de nafta, se dañaron los inyectores, se dañó la computadora porque no se le ocurre que hay un zancudo atravesado en todo el medio del cosito este.
y que eso se soluciona sacando el sensor, desarmando el sensor parcialmente y darle 2 brochazos con Carbuclean y ya está, solución al problema. Entonces el conocimiento a profundidad de cómo funciona un sensor es lo que te permite poderlo meter en la ecuación de que tal vez sea ese sensor el que tiene el problema. De ser así, tengo yo también conocimientos y recursos mentales para poderlo limpiar. Entonces, este es uno de tantos sensores. Yo, como te dije, voy a mencionar los que me parecen más populares. Según lo que analizamos hace rato, según los conceptos que hablamos hace rato, donde comparábamos donde clasificamos los sensores como señales analógicas y señales digitales, ¿dónde creen ustedes que podríamos meter esto que estamos viendo aquí? ¿En qué bolsa lo metemos? ¿En la bolsa de los sensores digitales o en la de los sensores analógicos? Vemos que aquí el sensor, que es está sensando un giro, está sensando rotación, por lo cual este sensor es digital, un sensor digital. Este sensor, en este caso, es el sensor de cigüeñal. El sensor de cigüeñal es como el primer nombre que le ponemos a todos los sensores digitales. Pero el sensor del árbol de leva, el sensor de la rueda, del ABS, el sensor de velocidad, el que va en la transmisión, es el mismo sensor. Es este mismo sensor, pero uno está puesto en la rueda, el otro está puesto por allá, es el mismo sensor. Entonces podríamos decir, que no está bien dicho, pero para que lo entendamos, que tenemos el sensor de cigüeñal del ABS, el sensor de cigüeñal del árbol de leva y el sensor de cigüeñal de velocidad. Ojo, que es solamente para que lo entendamos. No vamos a estar por ahí hablando pendejadas, diciendo estupidez. Vamos a analizar cómo trabaja este sensor. Vemos que, vamos a poner en pausa un poco el video, vemos que hay un diente, hay muchos dientes en esta rueda fónica, pero hay un diente, hay un espacio, hay un diente, hay un espacio, hay un diente, hay un espacio, a excepción de aquí, donde falta un diente. Entonces el espacio es más largo. Cada vez que el sensor toca o sensa un diente de estos, emite una señal. Cada vez que el sensor deja de tocar este diente y se posiciona enfrente a este espacio, emite una señal contraria a la de ahorita. Por eso es o blanco o negro. Eso es lo digital aquí. En este caso del ejemplo, hay un espacio donde el sensor no detecta nada. Vamos a ponerlo aquí, que es aquí. Cuando se detecta este espacio, porque el sensor empieza a registrar este espacio, la computadora en este ejemplo, la computadora cuenta una vuelta. Cada vez que este sensor le envía una señal que, según este ejemplo, es de 5 voltios, la computadora sabe que ahí se cumplió una vuelta del cigüeñal. Vamos a verlo así. No hay actividad del sensor, pero cada vez que llega a ese espacio, le envía la computadora, el sensor le envía a la computadora 5 voltios. ¿Cómo se lo envía? La computadora está... bueno, aquí ya entraríamos en los diferentes tipos de sensores. Vamos a dejar eso para otro video, ¿no? Lo que quiero es que veamos cómo podemos relacionar esta información desde el punto de vista de un aficionado, desde una persona que lo que quiere es conocer un poco mejor su vehículo. ¿Cómo podemos relacionar esta información con la realidad de cada quien? Imaginémonos, así como nosotros nos imaginamos muchas cosas, imaginémonos que el sensor está todo lleno de sucio. ¿Por qué razón? Porque este vehículo usa el sensor como lo usa la EcoSport 2.0, lo usa en el damper. Esta corona de dientes se llama rueda fónica. Yo creo que el nombre no es difícil, así que lo podríamos llamar así, porque no es tan técnico, como decía esternocleidomastoideo y mezcla estequiométrica, no es tan así. Yo creo que me parece bastante fácil de recordar. Rueda fónica. Esto se llama rueda fónica. Nosotros vamos a llamarla así para subir un poquito ahí la facha, ¿no? Para ser un poquito más fachero. La rueda fónica podría estar en el damper.
Algunos vehículos lo usan en la parte de atrás del cigüeñal, entre motor y caja, la corona dentada donde engrana el motor de arranque, lo que aquí en Argentina no recuerdo cómo le llaman, en Venezuela le dicen cremallera, aquí cremallera es el cajetín direccional, entonces cuidado ahí, te dicen desarmar la cremallera y desarmaste lo que no es, casi me ocurre aquí cuando llegue, choque cultural. Algunos motores utilizan esta rueda fónica emulando ya la rueda dentada donde engrana el motor de arranque. Otros lo usan en la parte de adelante, en el damper o en, como le dirían aquí en Argentina, al damper, a la polea principal del cigüeñal, ¿no? Que es donde se conectan las demás correas. Otros lo usan ahí. Otros, como el Corsa, lo usan medio a medio del cigüeñal, es decir, que si se llega a dañar esta rueda fónica hay que sacar el cigüeñal y desmontar el motor. Entonces dicen que los demás son jodidos, ¿no? Y el Corsa es una bendición, pero el Corsa usa eso medio a medio atravesado en el motor. Hermano, eso en un Duratec 7 de años, usted afloja el tornillo, saca, pone lo nuevo y ya está. Cambian el Corsa y que baja el motor. Bueno, vamos a suponer que se daña el retén delantero del cigüeñal y empieza a botar aceite. Y nosotros vemos la gota en el piso y decimos, oh, demonios, debo llevarlo al taller para cambiar eso. Mientras tanto, le voy a estar echando aceite. Y mientras tanto, la hija cumple 15 años, se gradúa de abogado y se casa y se compra su propio vehículo. Y nosotros seguimos con el bote de aceite ese. Con los años, se va ensuciando todo y por la misma presencia del aceite, se va pegando arena, mugre, se va convirtiendo en una grasa y resulta que este sensor se va tapando de grasa y de mugre y de asquerosidades. Entonces llega a tener una capa tan fuerte, tan gruesa, que empieza a perder la lectura con la rueda fónica. La señal empieza a ser ruidosa. En la electrónica, todo lo que crea una interferencia se llama ruido. Entonces empieza a ser ruidosa, una señal sucia, un registro errático del sensor que se traduce en una decisión errática de la computadora a la hora de ejecutar las acciones para la mezcla aire-combustible. Se va repitiendo un patrón. Tenemos aquí nada más y nada menos que el famoso sensor CANOC, el sensor de picado, el sensor de pistoneo. No sé qué otro nombre le han puesto, pero lo tenemos aquí, la puta madre. ¿Cómo funciona este sensor? Este sensor es esto. Es esto. Este sensor es esto. Hola, mi amor, mi vida. Así le habla a la computadora. Este sensor es un micrófono. Es un micrófono. Está puesto, o debería estar puesto, en el block muy cerca a los cilindros. Normalmente la mayoría de los vehículos 4 cilindros utilizan uno solo. En algunos habrá más cantidad de sensores. Puede haber un motor que no utilice sensor de pistoneo. Eso se debe a la confiabilidad y a la fiabilidad, que son dos términos que te voy a enseñar si te inscribes en el curso de Pienso BD2, donde esto lo llevamos pero a niveles más profundos. Este sensor detecta un ruido y ese ruido la computadora no se pone a preguntar qué carajos pudo haber sido. Ella de una vez dice, ¡pum!, eso es un pistoneo. ¿Qué es el pistoneo? Para empezar, es una explosión descontrolada de la gasolina o de la nafta. Es una explosión descontrolada. Aquí podemos ver en la gráfica que baja el telón, baja el pistón, aspira la mezcla aire-combustible, el pistón después sube con las válvulas cerradas y la aplasta, la comprime, y cuando el pistón está arriba con la mezcla comprimida, la biela abajo se pone en posición para bajar
y en ese punto la bujía hace la descarga eléctrica, hace el chispazo y la mezcla que estaba comprimida explota. La onda expansiva es tan fuerte de esa explosión, la onda expansiva es tan fuerte que empuja al pistón hacia abajo y eso genera el movimiento. Mientras se da esta explosión y ese pistón se empuja hacia abajo, hay otro pistón que se está preparando para hacer lo mismo. Entonces esa explosión de manera sincronizada se va dando en todos los puntos donde se distribuye la fuerza del cigüeñal y se convierte en un giro de rotación continua. Pero hay situaciones donde la explosión no explota de manera controlada. Para que explote controladamente tiene que suceder esto que estamos viendo en la gráfica. Pero ¿qué pasa si se da la explosión antes de que el pistón llegue arriba o antes de que la biela se posicione correctamente? Eso es lo que se llama pistoneo. Nosotros podemos comparar con los vehículos diésel que no necesitan bujías para que explote el combustible. Solamente explota por la pura compresión. Cuando el combustible se comprime, explota. ¿Por qué razón? Porque en la misma compresión sube la temperatura. Sube tanto la temperatura que el combustible explota de manera espontánea. En la gasolina eso puede suceder también. Por eso manejamos términos como octanaje cuando vamos a usar gasolina en la estación de servicio. Cuando la vamos a usar, tenemos varios tipos de gasolina, varios tipos de nafta. Esa variedad influye es la cantidad de octanos que tiene la gasolina. Los octanos son la resistencia que tiene esa gasolina, esa nafta, a las altas temperaturas. Mientras más resistente sea a las altas temperaturas, menos probabilidades tienes de autodetonar, de autoexplotar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque si a nosotros se nos recalienta el vehículo, porque a todos, hasta el más religioso en su mantenimiento, se le puede pasar una situación donde el vehículo recalienta. Pero en esa situación, ese aumento, ese exceso de temperatura se va a transferir también al interior del motor. De hecho, eso es lo que más nos preocupa, que el motor recalienta y empieza a hacer desastre, ese exceso de temperatura. Cuando esa gasolina adentro del motor, adentro del cilindro, entra ahí y se consigue que las condiciones de funcionamiento de trabajo están excesivamente a temperaturas más altas, ahí es donde la gasolina tiene que tener resistencia, porque si no la tiene, solamente con entrar va a explotar. El pistoneo es cuando el pistón lleva la fuerza hacia arriba, porque recordemos que en otro cilindro hay un pistón que acaba de explotar y está bajando. Como aquel baja, el hermano sube, o el primo si es 6 cilindros, o el amigo si es 8 cilindros, ¿no? Este pistón va subiendo con la fuerza que otro está ejerciendo. Es decir, este pistón va con fuerza hacia arriba. Antes de llegar arriba, a medio camino, se consigue de frente la onda expansiva de la explosión, porque el combustible ya explotó de manera descontrolada a destiempo. Resulta que en el camino viene de arriba hacia abajo la fuerza de la onda expansiva de esa explosión y de abajo hacia arriba va la fuerza que lleva el pistón. Son dos cargas que chocan de frente y generan una explosión tan fuerte que nosotros la podemos escuchar afuera. Obviamente no tenemos una capacidad auditiva como para maximizar la problemática de este sonido. Lo que escuchamos nosotros es un trrr, pero dentro del motor, pues el sonido es desastroso. En ese aumento de ruido, este micrófono escucha ese ruido y le emite a la computadora una señal eléctrica. La computadora, cuando detecta esa señal eléctrica que este sensor le emite, automáticamente entra en un protocolo de emergencia. ¿Cómo podríamos hacer nosotros? Vamos a analizarlo. Imaginémonos que somos nosotros la computadora. Nosotros tomamos las decisiones
que gobiernan a este motor, a la inyección, en pro de que sea un motor eficiente, de que sea un motor que consume lo justo en combustible y preservar la vida útil del equipo, de que no se dañe. ¿Qué haríamos nosotros? El sensor de oxígeno, de pistoneo nos dice, hey, está pistoneando. Un pistoneo destruye un motor, eso es lo peor que le puede pasar a un motor. Lo destruye, porque ese choque de esas dos fuerzas genera una fuerza mayor que se disipa hacia los cilindros. Entonces va deformando al pistón y va deformando los cilindros. Por eso el pistoneo es lo peor que le puede pasar a un motor. En fin, tenemos este sensor que nos está diciendo, hey, hermano, póngase las pilas porque hay pistoneo. ¿Qué haríamos nosotros si nosotros fuéramos la computadora? Ya nosotros entendemos todo lo que acabo de explicar. La computadora tiene en su programación decisiones alternativas que le especificaron los fabricantes de ese vehículo. No va a ser lo mismo en todos los vehículos, algunos se van a manifestar de maneras independientes. Hay vehículos en Toyota, por ejemplo, que cuando el sensor de pistoneo está enviando esta señal, la computadora toma la decisión de que no te deja acelerar de golpe. Hay que acelerar muy lentamente porque si no el motor se apaga. Vuelve a prender al toque, pero te está obligando a manejarlo despacito, porque si se acelera normal, se va a apagar. Hay otros vehículos, como por ejemplo Mazda, no sé si lo EcoSport lo hará, aunque tiene el mismo motor, que yo me conozco de memoria, no es el mismo fabricante. Comparten la misma plataforma, comparten muchos repuestos, pero el software lo hicieron personas diferentes, entonces no sé cómo es la programación ahí. Sin embargo, en Mazda, cuando este sensor se manifestaba, la computadora decidía atrasar el tiempo de encendido. Me parece muy lógico. Si la explosión se está dando antes de tiempo, entonces yo atraso lo más que pueda la chispa de las bobinas para intentar que ese descontrol, esa explosión descontrolada esté lo más cercana posible al momento en que debería haber una chispa. Podríamos sentir que no tiene fuerza. No tiene fuerza este motor. De repente lo acelero y no sé, está ahogado, está pesado. Entonces el mecánico detecta, por su experiencia, no, este motor está atrasado. Porque mi papá hace 40 años tuvo un cacharrito que era de distribuidor. Y una vez le pusimos mal el distribuidor y hacía así. Entonces, en aquella ocasión nosotros le movíamos el distribuidor a la derecha y compensaba y emparejaba. Entonces, lo que debe tener es un diente saltado. Y el mecánico desarma la distribución y dice, la distribución está bien. Vamos a cambiarla por si acaso. Y compra la distribución nueva y arma todo y queda igual. Entonces debe ser la computadora. Y pone la computadora y está igual. Y entonces cambia los sensores y empieza a cambiar de aquí para allá, sensor de cigüeñal, y resulta que era que el sensor de pistoneo estaba desconectado. Obvio, ahora sí es obvio, ¿no? Después que conseguimos el cable desconectado, ahora sí es obvio. ¿Qué pasa? La computadora no detecta al sensor de pistoneo y entra en un protocolo de emergencia donde dice, si este pelotudo motor empieza a pistonear, yo no me voy a dar cuenta. Entonces, como no detecto al sensor, yo me voy a imaginar que en este momento ese motor está pistoneando. Y voy a entrar en el protocolo de emergencia que se llama evita el pistoneo. Y ya está. Entonces ya cambiaron distribución, ya cambiaron sensores, ya cambiaron computadoras. Llega el que sabe, el que entiende, conecta el sensor y se arregló el problema por obra y arte de magia. Entonces esa es la diferencia del que entiende a profundidad esto y el que no. Y si se dan cuenta, esto no es difícil. Si te gusta esto es un meloncito, hermano, esto es papaya, esto es fácil. Si te gusta esto, lamentablemente hay mecánicos que les da pereza mental sencillamente analizar.
Y yo estoy aquí para transmitirles a ustedes no el conocimiento, sino la actitud de que siempre hay que estar investigando. Vamos a analizar el último sensor y terminamos con él. Esta animación que estamos viendo es haciendo referencia al sensor de oxígeno. Creo que, según lo que recuerdo, me suena que este sensor es el protagonista de este video, porque al compañero que hizo el comentario donde yo me inspiré para grabar este video, a mí me parece, si mal no recuerdo, que el mecánico le dijo que ese motor estaba humeando, es decir, ese vehículo estaba botando humo por el escape, por culpa del sensor de oxígeno. Estamos hablando de un motor recién reparado, humeando por culpa del sensor de oxígeno según el mecánico. Entonces, vamos a analizar esto aquí. ¿Cómo funciona el sensor de oxígeno? Este sensor va puesto en el escape, muchos sabrán, pero habrá alguien que no sepa. Va puesto en el escape y hay una información técnica que yo no manejo, pero la voy a leer para que aprendamos todos. Compara el contenido de oxígeno en los gases de escape con los 21% que se encuentran en la atmósfera. Ah, mira, hay 21% de oxígeno en la atmósfera. ¿Y el otro 79% qué mierda será? E informa a la computadora para que ésta pueda efectuar las correcciones estequiométricas, lo que veníamos hablando, eso sí lo sabía. Un sensor de oxígeno genera milivolts a partir de la presencia de oxígeno en los gases de escape, ¿no? Es decir, este sensor, según lo que dice aquí, este sensor detecta oxígeno y esa condición física de la presencia del oxígeno la convierte en milivolts, la transforma en una señal eléctrica expresada en milivolts para decirle a la computadora, mediante esos milivolts, la cantidad de oxígeno que hay, ¿no? Transforma la condición física de la presencia del oxígeno en una señal eléctrica que la otra pelotuda puede entender. El corazón de un sensor de oxígeno es un elemento en forma de dedal. Yo no veo aquí ninguna de forma de dedal. Bueno, tampoco es que sea yo experto en coser y corte y costura, pero me acuerdo de mi abuela. En el caso de un convencional y en el caso de un planar, el corazón es una placa fabricado de dióxido de circonio, un material cerámico recubierto interno en agua. Ya es demasiado tecnicismo para nosotros, ya se me va a volar la cabeza. Señores, yo soy especialista en diagnóstico, es decir, yo no soy especialista en Ford, en una marca específica, en cajas automáticas, en diagnóstico. El vehículo que sea, de la marca que sea, yo lo puedo diagnosticar. Esa es mi especialidad. Y yo lo digo, siempre lo he dicho, sin ningún tipo de humildad, me vale verga la humildad. No existe un vehículo que pueda más que yo. No existe una falla que pueda más que yo. Eso no existe en este planeta. Si yo no lo reparo, hay que venderlo como chapita a la Coca-Cola para que lo hagan en tapita de botella porque no sirve. Si yo no lo reparo yo, no lo repara nadie. Y yo nunca he necesitado manejar tanto tecnicismo para detectar una falla en un sensor de oxígeno, porque no es tan complicado. Lo que hay es que entender a profundidad cómo funciona. Y obviamente la parte técnica es sumamente importante, pero más allá de poder comunicar esta información, es poder también conectarla en el momento, en tiempo real, la falla con esta información. A eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Eso es el verdadero diagnóstico. Poder conectar lo técnico con la realidad de lo que estamos viviendo. Te lo digo que yo estudié en la universidad, yo estudié ingeniería y me daban clases profesores que eran doctores en ingeniería. Es decir, se graduaron de ingeniero, maestría, no sé qué mierda, no sé qué más, en mecánica. Y nunca, esos profesores nunca en su vida habían tocado un tornillo. Y por otro lado trabajaba en un taller donde me daban clases otros profesores que eran expertos armando y desarmando cosas y no sabían ni leer ni escribir. Entonces, en estos dos mundos yo encontré un contraste. Mi misión en la vida, digamos, mi plus en esto es poder conectar la realidad con la teoría.
La teoría con la práctica, que siempre hay un puente que uno tiene que edificar para poder trasladar esa efectividad, ¿no? Que yo pueda sacar lo que tengo en la cabeza y ponerlo al servicio de la solución de un problema de la vida real que tiene una persona de la vida real. Entonces, comunicar este tecnicismo no nos va a solucionar la vida, ¿no? A nivel educativo sí, pero lo que me interesa es que usted esta información la pueda usar prácticamente. Entonces se me ocurre pues otro ejemplo, mejor, otro ejemplo, más de nosotros. Yo casi, me falta poquito para ser argentino, porque ya soy adicto al vino y al asado. Todavía no me gusta el mate, pero lo estoy intentando. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer un asado. Que usted me dice, hermano, vi tu video de los sensores, excelente. Venite a la casa, boludo, vamos a comernos un asadito. Y vamos para allá. Y obviamente hay que poner los carbones, hay que poner la leña, la carne, la cuestión, los chorizos por aquí, pero hasta que no se prendan esos carbones, hermano, no hacemos nada. Puro nos emborrachamos con cerveza y vino, pero no comemos. Prendemos los carbones, tiramos fuego, tiramos un combustible, ¿no? Un poco de aceite, ponemos la ignición, ¿no? El fuego, se prenden esos carbones, pero ¿cómo aceleramos el fuego? Agarramos un cartón, agarramos algo así y empezamos a soplar. ¿Para qué? Para que se acelere ese consumo de combustible y se convierta el combustible en fuego. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos empujando oxígeno, haciéndole fuerza, haciéndole presión al oxígeno para que choque con esos carbones. Mientras más oxígeno estamos metiendo, más combustión se está haciendo. ¿Qué significa esto? Que en teoría, este sensor de oxígeno, mientras más oxígeno esté detectando, la computadora más combustible va a estar metiendo por allá. Porque si hay más oxígeno, pues tiene que haber más combustible. La ignición tiene que ser más fuerte. Si hay poco oxígeno, podría significar que la mezcla es rica. O sea, hay más combustible que oxígeno, más hidrocarburos que oxígeno, entonces la computadora, ¿qué va a hacer? Le va a sacar oxígeno. Y eso es lo que hace este sensor todo el momento que prendemos el vehículo. Detecta los niveles de oxígeno porque en función de la cantidad de oxígeno hay menos o más combustible de la que debería. Por eso la computadora utiliza a este sensor para hacer la corrección. En el curso Piensa OBD2 yo llamo a este sensor el juez, porque este es el que está después del proceso de combustión, después del proceso donde la computadora tomó decisiones para que la mezcla fuera estequiométrica. Es decir, ya el sensor MAF, que lo vimos ahora, ya ese sensor dio su juicio, ya hizo su registro. El sensor de pistoneo hizo su registro. El sensor de cigüeñal hizo su registro. Todos los sensores hicieron su registro para que se diera la mezcla y la combustión. Ahora, después de la combustión, ya pasó ese proceso de cálculo. Este sensor le dice a la computadora cómo te está quedando la mezcla. ¿Te está quedando rica o te está quedando pobre? Cuando me invites a comer asado, yo te voy a estar diciendo si te está quedando pobre o te está quedando rico. Entonces, en ese caso, no me interesa que sea estequiométrico, me interesa que sea rico, así que mándale más. ¿Qué estamos viendo aquí en esta gráfica? Las bolitas rojas son hidrocarburos. El hidrocarburo viene siendo residuos de nafta que están saliendo crudos al ambiente. Entonces, cuando vemos mucho hidrocarburo es porque faltan las bolitas azules, que es el oxígeno. Por lo menos aquí voy a poner pausa. Aquí podemos ver puras bolitas rojas. Puras bolitas rojas. Entonces la mezcla es rica. Hay mucho combustible en relación al poco oxígeno que tengo aquí. ¿Qué va a hacer la computadora? Porque esto es lo que le está diciendo el sensor.
la mezcla rica. ¿Qué va a hacer la computadora aquí? Le va a sacar combustible a la mezcla. Esa estrategia de meterle y sacarle combustible se llama full trim. Hay un videito por ahí en YouTube que se llama full trim, donde yo le explico 2-3 minutos. Es un pedacito de una clase que yo subí para hablar específicamente de eso. Pero esa estrategia de meterle y sacarle combustible se llama así. La computadora acude al full trim y le mete o le saca. En este caso le va a sacar mezcla porque le va a sacar combustible porque hay mucho combustible, hay muchas bolitas rojas, mucho hidrocarburo. Una que otra bolita azul. Ahí se ve una que otra bolita azul. Aquí la mezcla es pobre. ¿Por qué? Porque hay más bolitas azules, que es oxígeno, más bolitas azules que bolitas rojas. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora aquí? Le va a meter combustible. El sensor de oxígeno le está diciendo, te está quedando pobre. Metele combustible porque hay mucho oxígeno. Ahora vamos a ver cuándo la hace la mezcla. Bueno, en eso se la mantiene. En eso se la mantiene. Metiendo, sacando, metiendo, sacando. En el full trim, eso lo vamos a ver pues mucho más adelante, cuando tengamos un escáner, cuando ya estemos usando ese escáner. Te repito que yo te puedo dar toda la información técnica para que usted desde cero empiece a hacer un diagnóstico y un análisis bien cheto, bien preciso. Incluso te puedo también hacer llegar el escáner que yo considero que es el más amplio para tu nivel, ¿no? Yo los vendo también y esto es publicidad. Porque es preferible que te venda el escáner un mecánico que sabe lo que hace, que lo usa día a día, a que te lo venda un vendedor en una tienda. Que a la hora del té, ese vendedor nunca ha resuelto un problema de la vida real. Yo sí. Es preferible que yo te lo venda por eso. Porque cuando usted esté resolviendo un gallo, un problema, un conflicto, yo te voy a decir, dale aquí, dale allá, dale por este lado, dale por aquel lado. Entonces, te puedo dar todas esas herramientas. El caso es que en el escáner nosotros vamos a ver cómo están los ajustes de mezcla. Podemos ver cómo está el full trim y vamos a ver el esfuerzo que la computadora está haciendo por sacarle combustible o por meterle combustible. Y analizando esto, ya nosotros podemos traer una idea de lo que está pasando. En muchos casos, poder manejar este tipo de datos nos va a ayudar a orientarnos en el diagnóstico, aún cuando no hay códigos de error. ¿No les ha pasado eso? Que hay fallas de algo y le meten el escáner y no hay código, ni siquiera está la luz prendida. ¿No les ha pasado eso? Bueno, entendiendo a profundidad cómo se expresan todos los sensores y entendiendo su relación con el sistema EFI, punto que vamos a conversar ahora, podemos nosotros analizar una posible falla. Entonces, imaginémonos esto que acabamos de explicar en este caso del compañero. Eso es por culpa del sensor de oxígeno que ese motor está humeando. Bueno, ese mecánico se metió con el escáner a ver los balances del full trim, a ver qué estrategia está tomando la computadora para controlar acaso el suministro de combustible. Yo no creo que lo hizo, porque si no, no hubiera dicho eso. Hubiera dado algo más preciso. Y te repito, si yo reparo un motor, yo, Samuel Ibáñez, yo reparo un motor y yo prendo ese motor y empieza a humear y yo asumo que en determinado momento va a dejar de humear, yo no te entrego el vehículo. Yo te digo, cuando deje de humear te lo entrego. No te voy a entregar ese vehículo a que usted se vaya por ahí humeando y le empiece a preguntar a otras personas, el mecánico me dijo que me lo entregaba así, entonces yo como mecánico soy el que quedó mal. De mi taller, cuando lo tenga, no lo he abierto, pero de mi taller o salen bien o salen mal. El motor queda bien o queda mal. Así es sencillo. Y si parte del proceso de que quede bien es tenerlo fallando hasta que esa falla de manera espontánea se arregle sola, hasta que ese ruido se arregle solo, hasta que ese bote de humo se arregle solo, o cualquier falla se arregle sola, entonces eso lo va a hacer en el taller adentro, no afuera. Mi criterio, así trabajo yo. Lo que estamos viendo en pantalla es la clase oficial
de los sensores en el curso, ¿no? Son 35 diapositivas, una clase de 2 horas, hora y media, 2 horas. Pero voy a usar la primera lámina para hablar del sistema EFI y lo que tiene que ver con los sensores. El sistema EFI es el sistema de inyección electrónica. Antes no existía esto, ni computadora, ni sensores, ni un carajo. Todo era el carburador y ya, ¿no? Pasaron cosas, en el curso lo hablamos, sucedieron cosas, una que otra persona pelotuda se murió ahí de cáncer de pulmón porque se contaminó con el humo de los vehículos y bueno, ahora tenemos sensores, computadoras y un montón de cositas. ¿Cómo funciona esto? El sistema EFI, el sistema de inyección electrónica, Electronic Fuel Injection, está encargado de gestionar los procesos de funcionamiento del automóvil con el objetivo de que la mezcla aire-gasolina sea estequiométrica, es decir, que ese vehículo, ese motor, no consuma ni más ni menos de lo necesario, que sea eficiente, que sea el máximo rendimiento con el mínimo consumo. Para eso utiliza una computadora. Hay una computadora que gobierna este sistema. Entiéndase, la computadora es la que genera el pulso en las bobinas. La computadora es la que genera el pulso en los inyectores. La computadora es la que controla a los actuadores, al cuerpo de aceleración, a la válvula EGR, etcétera, etcétera. La computadora es la que controla todo el sistema en general. Y lo logra controlar gracias a la información que le dan los sensores. La computadora recibe información de sensores y ella, con toda esta fuente de informaciones diferentes, con toda esta información completa, ella puede hacer los ajustes, ella puede tomar las decisiones para ajustar la mezcla aire-gasolina para que sea estequiométrica. ¿Qué pasa entonces si viene un sensor de esto y le dice algo que no es? Le da una información errática, que la computadora va a tomar decisiones erráticas. Y esa decisión errática puede traducirse o puede significar que aumenta el consumo de combustible. Han notado que de repente empieza a consumir más. Y puede ser por un sensor que se dañó o un sensor que tiene algún conflicto, un cable que se rompió o un sensor que le pasa como al sensor MAF, se le atravesó una mariposa, como vimos aquí. Bueno, un pedazo de mariposa, pues si la mariposa entra por aquí, sale en 10.000 pedazos, ¿no? Un zancudo, lo que sea, una mugre, un sucio que logró superar al filtro de aire o no tiene filtro de aire, se fue de largo, se mandó, entró hasta el sensor MAP y se atravesó, ¡pac!, en la laminita caliente, que es donde registra. Entonces, como está atravesada ahí, hay un registro errático. El sensor de cigüeñal, un montón de grasa y mugre por aceite viejo, un registro errático. Sensor de temperatura del aire, lo mismo, mugre, una tara ahí, un insecto que se atravesó, o mugre, hay vehículos que ya están consumiendo mucho aceite porque el motor está malo y el aceite está migrando a la admisión. Entonces se pueden encochinar de aceite también estos sensores. O en sí, bueno, las explicaciones, las posibilidades son infinitas, ¿no? El caso es que cuando un sensor de esto empieza a tener un registro errático, como por ejemplo el sensor de oxígeno, que creo que es el protagonista de esto, puede aumentar el consumo de combustible por un cálculo errático. La computadora, sin querer queriendo, se le chispoteó y empezó a meter más combustible del que debería. Más allá de que baje más rápido la aguja, puede haber un exceso que puede representarse en el escape. Puede haber mucho humo en el escape. Entonces ya por ahí como que le vamos dando forma a esta teoría que dice el compañero aquí. Entonces, ¿cómo carajo puede ser que un motor esté humeando, es decir, esté saliendo humo por el escape por culpa de un sensor? Aquí es donde ya viene mi análisis. Como ven, yo no estoy simplemente disparando algo pasional, yo me baso siempre en la información que existe ya, la información imparcial, yo la analizo y saco una interpretación de ahí.
Y en base a eso es que yo hago el análisis. Incluso en mi propia vida real, porque yo estoy trabajando con esto todos los días, atiendo en la ciudad de Buenos Aires y aquí en la ciudad de La Plata, por ahora, todos los días hay cosas que no me cuadran, veo cosas que no me parecen. A mí me parece que es otra cosa, un síntoma que no me cuadra, pero yo me adapto a lo que es y no a lo que yo creo que es. Yo meto el escáner, voy a ver los valores, veo todas las condiciones, veo el reporte que me dan todos los sensores y digo, bueno, estoy viendo algo y estoy percibiendo otra cosa a nivel físico. Mis oídos, mi visión, mis sentidos están detectando algo, pero lo que dice aquí es lo que tengo que analizar. Así que así mismo es aquí. A veces tengo yo conflictos en el diagnóstico entre lo que veo en el escáner y lo que está percibiendo mi cuerpo, pero la mayoría de las personas se quedan con la percepción corporal. Ustedes han escuchado alguna vez, por ejemplo, que el mecánico llega y nada más escucha y dice, se le saltaron 2 dientes a la distribución. ¡Puta madre! ¿Cómo viste eso? ¿Cómo lo viste, hermano? ¿Cómo? Yo no lo hago así. Yo puedo interpretar que tal vez, a lo mejor, sea probable en un supuesto negado que hay algo, una irregularidad en la distribución. Pero ¿cómo te voy a decir yo que hay un problema ahí si no he tocado nada? Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿en qué termina esta situación? En que el mecánico hace un presupuesto pasional y le dice, ¿humea en la mañana? Sí. ¿Y calienta y deja de humear? Ajá. Y vas en la ruta, le metes un acelerón y humea, dejas de acelerar, volvés a la vía normal, a la conducción normal y dejas de humear, sí. Gorros de válvula. Punto. ¿Cuánto cuesta eso? La mano de obra. La mano de obra son en dólares, porque aquí, bueno, la inflación, para mantener lo más vigente posible este video, en dólares, bueno, la mano de obra son $100 y los gorritos de válvula valen $20. Listo, $120. ¿Y cuándo está listo? En la tarde te lo entrego, porque yo no desarmo la culata, yo ahí mismo hago el cambio de gorros de válvula. Ah, bueno, listo. ¿Cuántas válvulas tiene? 16. Viene el mecánico, saca 15, pasa todo el día en eso, renegando con eso, que es bien complicado. Y cuando llega a la 16, resulta que falta la guía. Ah, este era el problema. La guía se salió de la cajera, hay media guía metida en el cilindro y por ahí se va el aceite con el pote y todo. Hermano, me equivoqué, hay que bajar la culata. Después de haber todo el día perdido, ya dio el presupuesto, bajo la culata, porque hay que cambiar la guía. ¿Cuánto vale eso? Bueno, hay que llevarla al tapero, hay que comprar la guía, hay que mandarla a hacer el trabajo, listo, bueno, dale. Se baja la culata y resulta que la guía se le partió un pedazo, se había ido por el cilindro, rayó el cilindro, se clavó en el pistón y cuando subió le pegó a la culata justo al lado de donde iba la bujía. Ese motor no sirve. Le dije al cliente que era un trabajo de un día y eran $120. Y ahora resulta que hay que comprar un motor que vale $1000, porque ese no se puede reparar, ¿no? Entonces, esa es la reflexión, que una cosa es lo que yo crea que es y otra cosa es lo que es. Hasta que yo no desarme, hasta que yo no vea, hasta que yo no analice, no voy a saber la verdad. Bien, me fui del tema. El caso es que ¿cómo carajo es posible? ¿Cómo carajo es posible de que bote humo por el escape por culpa de un sensor? Entonces vamos a analizar 3 cositas aquí. Primero, el color del humo. Yo estoy jodido con el color del humo. A mí me dicen, no, a mí me parece que está azul cielo, azul bandera argentina. Y el otro dice, no, ese está blanco grisáceo. Y yo quedo en el medio, bueno, sí, tiene un tono muy, no, didáctico, tornasolado y verosímil y irreverente. Me encantan los colores, no entiendo una verga de los colores. Para mí es humo. A veces es oscuro y a veces no es tan oscuro. Pero para mí el humo es humo, que azul, que blanco, que gris, que negro. Yo siempre veo el humo, no diferencio colores, por ese lado estoy jodido. Lo que sí soy bueno yo es con el olor, con los olores. Por eso uso mucho perfume, hermano, y me cepillo la jeta 4 veces al día. Porque con los olores sí soy bien delicado. Yo puedo sentir la presencia de combustible en el escape. Si yo logro presenciar, percibir
olor a combustible en el escape es porque el consumo es altísimo. Es altísimo, es decir, la computadora hace rato perdió el control de la combustión. Ese exceso de combustible sí podría convertirse en humo. Ese exceso de combustible no puede ser consumido al 100%, hay desperdicio, no se está aprovechando toda la mezcla y salen esos hidrocarburos libres al ambiente, salen de maneras radicales al ambiente, radicales libres de hidrocarburos al ambiente, a tal punto que los vuelo, siento el olor y es como si te pegaras la pistola, el dispenser de nafta, te lo pusieras aquí. Así se siente, así lo siento yo. Yo huelo eso y la mezcla es rica. Ahora, ¿podría influir eso en que el sensor de oxígeno genere esto? No, porque los que hicieron los sensores, los que hicieron ese motor, los que hicieron ese vehículo, contemplaron que en algún momento un sensor de estos se iba a dañar. Y si se daña el sensor, va a empezar a contaminar tanto así, nos meten preso a todos, nos cae la EPA, busquen qué es la EPA, nos caen y nos meten presos. Entonces no podemos contemplar eso, por eso hay sensores en redundancia. Hay un sensor de cigüeñal y hay un sensor de árbol de leva y están sensando lo mismo, las vueltas que está dando la distribución, pero donde falte uno, la computadora se puede apoyar del otro. Asimismo hay dos sensores de oxígeno. Ahora con que tenemos el catalizador, incluso si es 6 cilindros, 8 cilindros, hay 4 sensores de oxígeno. Donde falle uno, la computadora se apoya de los demás. Está contemplado esto. Entonces, que se dañe un sensor de oxígeno y se desboque, obviamente va a aumentar el consumo de combustible, pero no a tal punto como para nosotros estar oliendo el combustible. No es tanto combustible como para olerlo y mucho menos para verlo en presencia de humo. Entonces, por ese lado, este análisis no sirve. De que está humeando por el sensor de oxígeno, eso no va a humear por ningún tipo de sensor. Mi análisis. Si usted está viendo lo mismo que yo estoy viendo y usted analiza otra cosa, bueno, está bien. Pero que veamos lo mismo, que unifiquemos ese criterio de entender cómo funciona el sistema. Alteración de la viscosidad del aceite. ¿Qué pasa si yo agarro un pote de aceite, 1 litro de aceite, y le echo nafta? La cantidad en ese pote va a subir, ya no es 1 litro, ahora es más. Si le echo a 1 litro de aceite, le echo 1 litro de nafta, ya tengo 2 litros de un producto. Tengo 2 litros de un aceite diluido en nafta. Que sea diluido, ¿qué significa? Significa que ese aceite ha perdido viscosidad, ha bajado viscosidad. Si el aceite perdió viscosidad, se hizo más liviano. Aquí es donde las personas, el mecánico que no ha leído nunca un libro de ingeniería, empieza a decir aceite fino, aceite grueso. Eso no es ni fino ni grueso. Si el aceite se está haciendo liviano por ese exceso de presencia de combustible, puede empezarse a filtrar hacia la cámara de combustión. Cuando el aceite entra a la cámara de combustión, se mete en la mezcla aire-gasolina, se involucra en la mezcla aire-gasolina y va a humear. Vemos un exceso de combustible, tanto combustible, que empiece a sentirse el olor y empiece a verse como sale del escape, puede ser un humo muy oscuro. Negro, gris, azul, del color que te dé la gana, pero oscuro. Si es aceite, es claro. Negro claro, gris claro, azul claro, blanco claro, el color que te dé la gana, pero es claro. ¿Qué pasa si tengo una mezcla tan rica que se empieza a mezclar la gasolina con el aceite? El aceite empieza a hacerse tan liviano que empieza a escurrirse, a entrar por las paredes del cilindro, se involucra en la mezcla aire-gasolina y empieza a hacer un cóctel de humo, porque tengo ahí los dos escenarios para el desastre. Tengo ahí un exceso de combustible
que me genera un humo oscuro y tengo ahí aceite que me genera un humo claro. ¿Qué color va a salir ahí? De un negro y de un claro que sale un marrón, no, qué sé yo, cualquier cosa. Pero en resolución de todo este video, es posible que un motor y aún recién reparado pueda humear por culpa de un sensor. En esta vida todo es posible, pero en mi opinión, el sensor que está haciendo que este motor humee se llama el mecánico que lo repara. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like también. Que se jodan los demás. Si ya lo viste, que se jodan los demás. Síganme en Facebook. Voy a subir lo mismo que subo aquí, pero por ahí podemos estar ahí debatiendo, hablando de que sí, de que no, de que puede ser, de que no puede ser, qué tal. Tengo este canal de YouTube. Si usted está viendo esto desde Facebook, tengo un canal de YouTube. Me convendría que también lo vea en YouTube. No es necesario que lo vea completo, usted abre el video, le da like, espere ahí a que salga una que otra publicidad y lo cierra, porque eso es lo que YouTube me paga a mí. Nos vemos, muchachos. Aquí abajo en la descripción les dejo información que les puede interesar. Les dejo mi correo electrónico para que me envíen cualquier chiste, cualquier meme, cualquier cosa. Me pueden contar algún caso personal, tal vez yo lo utilice como fuente de contenido para un posible video. Si quieren información del curso, me pueden enviar un correo donde yo les paso por escrito la información. Abajo también les dejo el link donde hablo del curso, un video de 1 hora donde explico de qué se trata el curso. Les dejo el Instagram, les dejo el otro Instagram y muchas cositas. Vayan a la descripción, ahí yo voy viendo que me acuerdo que les voy agregando ahí. Les envío un abrazo, nos vemos en, no sé, en algún taller por ahí. Y lo del asado es en serio. A mí dame pedazos grandes con cervecita. Chao.